Como por ejemplo, vemos que nos habla de que el Estado reconoce y promueve una sociedad que las mujeres, diversidades y disidencias sexogenéricas participen en condiciones de igualdad sustantiva. O sea, ya no existimos solamente hombres y mujeres. No es que un hombre, por ejemplo, le guste otro hombre y punto. No, ahora existen también las diversidades y disidencias sexogenéricas. Y el Estado debe reconocer, o sea, sí, tú eres persona, estupendo, porque todos somos personas, independiente de lo que piensen, lo que crean o lo que sientan. Pero también tiene que promover. O sea, lo peligroso que es eso, de que tenga el Estado que promover una igualdad sustantiva. O sea, ¿qué le van a enseñar a nuestros niños en el colegio? Que todos somos iguales, sí, es verdad, todos somos iguales, todos fuimos creados por el mismo Dios, pero también le van a enseñar que es normal la homosexualidad. El LGBTQ, y no sé qué más letras porque voy a estar ahí. Todo eso le van a enseñar que es normal. La conciencia de los derechos. También nos habla, bueno, en este caso nosotros como cristianos sabemos, nos decía que tenemos que parar a los hijos. Eso no todo más próximo, sea quien sea, así que ahí tenemos que tener un poco de eso. También nos habla de que la Constitución nos habla de que las personas en disidencias sexuales van a tener incidencia política. La incidencia política es la representación exacerbada, o sea, el poder venir y mencionar y decir, ya, hagamos esta ley, hagamos esta otra ley, hagamos esta política pública. Eso es la incidencia política. Es decir, ya, yo soy un grupo de personas, nosotros les vamos a ofrecer este proyecto de ley, ustedes pueden. Esa es la incidencia política. Las disidencias sexuales van a tener preferencia para las iniciativas políticas. O sea, vamos a ver desaparecer el concepto de familia cristiana que conocemos hoy en día. ¿Por qué? Porque ellos no pueden tener la familia como biológicamente normal es. O sea, que una mujer se embarace. En el mismo sentido, también nos habla respecto a los estados de excepción constitucional. Los estados de excepción constitucional de la Constitución actual son 4, del artículo 39 al 45 de la Constitución actual. No les puedo mencionar artículos de la nueva Constitución porque esto todavía no está armonizado. Entonces, el artículo que hoy es el artículo 3, mañana puede ser el 5, el 7 o el 9. Por eso no menciono artículos de la nueva. Pero el actual está del 39 al 45, donde nos menciona 4 estados de excepción constitucional. En esta nueva Constitución nos menciona solamente 3. Estado de asamblea, o sea, guerra exterior, estado de sitio, que es conflicto armado interno, conflicto armado interno. Importante esa palabra, armado. Y estado de catástrofe, que es calamidad pública, cosas por la naturaleza. La Constitución actual nos menciona también que hay un estado de excepción, no solamente en caso de conflicto armado interno, sino que en conflicto interno. O sea, las protestas, por ejemplo, el 18 de octubre, pudieron salir los militares a la calle porque tenían esa facultad, como estado de excepción constitucional. En esta nueva Constitución no la va a haber, a menos que estén armados. A menos que la gente que está en las calles protestando esté armada. Por eso dice conflicto armado interno. En la Constitución actual vemos que se restringe, en caso de excepción constitucional, la libertad de desplazamiento. Es lógico, si estamos con un terremoto, un incendio, una pandemia, una guerra, es lógico que nos digan no puedes ir para allá, no puedes ir para acá. También es lógico que nos digan no se pueden reunir. Por ejemplo, en la pandemia, cuando estaban los casos más altos, ya también lo podemos encontrar lógico. Que nos digan, ¿sabes qué? En caso de cualquier cosa te podemos requisar tus bienes. Porque también lo dice la Constitución actual, que en caso de guerra exterior no pueden requisar los bienes en caso de ser necesario. Pero la Constitución nueva nos agrega 2 limitaciones nuevas. La limitación al derecho al trabajo, y lo dice, y a la libertad de asociación. La libertad de asociación es el derecho que tenemos todas las personas de poder unirnos o desunirnos de una organización
poder crear una organización, poder autorregular esa organización. Las asociaciones son sindicatos, iglesias, centro de madres, todos los grupos son asociaciones. Nos está restringiendo en estado de catástrofe, nos está restringiendo lo que es el derecho de asociación. O sea, ven lo peligroso que puede ser que un gobierno del lado que sea, que un gobierno tenga el poder de decir, existe un problema aquí en la sociedad, necesitamos un estado de excepción constitucional, y a Perico de los Palotes no lo vamos a dejar participar en una iglesia. Porque es que yo tengo el derecho a limitar el derecho a asociación, la libertad de asociación. O sea, ¿sabes qué? Ustedes como iglesia se autorregulan como iglesia, dentro de sus principios, dentro de sus fundamentos. Y ustedes dicen, ya, el pastor va a ser elegido, va a ser designado, va a ser de tal forma puesto en su lugar. Pero yo, Estado, vengo y les digo, ¿saben qué? Yo tengo la libertad para decirles, no, yo no voy a autorregular ahora. Entonces, como yo no voy a autorregular ahora, ustedes no me van a poner ese pastor, van a poner el que yo diga. Así de peligroso. Y pueden decir, qué exagerada la Cristina. Sí, pero pensábamos lo mismo cuando empezó la pandemia. Muchos decían, no nos pueden cerrar las iglesias y prohibir reunirnos, porque nuestro derecho constitucional estableció en el artículo 19, número 6 de la Constitución actual, el poder reunirnos, el poder tener nuestras iglesias. ¿Y qué pasó? Nos dijeron, no hay reuniones. ¿Y qué pasó con los recursos de protección que interpusieron muchos pastores? La justicia dijo, lo siento, la Constitución dice que lo pueden hacer y lo pueden hacer. Se lavó las manos la justicia. Entonces, ¿qué puede pasar? Que el día de mañana puedan venir y decirnos, ¿saben qué? Tal organización va a cerrar, tal sindicato va a cerrar, tal persona no va a pertenecer a esta asociación, y nosotros vamos a reclamar y nos van a decir, no, estamos en estado de excepción constitucional. La Constitución le da facultad al presidente para hacerlo. Hay que tener mucho ojo con eso porque es muy peligroso. Respecto de que en esta nueva Constitución también encontramos un enfoque de género. Un enfoque de género. La mirada hacia la mujer, las disidencias sexuales y sexogenéricas. No, ahora está bien. O sea, podría decir yo como mujer, que es maravilloso, que las mujeres tengamos más derechos. Es maravilloso que las mujeres podamos votar. Hace 100 años no podíamos hacerlo. Que las mujeres podamos salir a trabajar. Maravilloso. Que podamos estudiar. Que nos podamos poner, no sé, un vestido corto, sin que nos apedreen como en otros países. Pero ahí viene también el punto. Que sea con enfoque de género, nos ha llevado a un feminismo exacerbado, en el cual hemos perdido la feminidad, las mujeres, y los hombres la masculinidad. O sea, hoy en día ser feminista es andarse sacando la ropa en la calle, gritando este cuerpo es mío, derecho al aborto. Eso es feminismo hoy en día. No es feminismo de luchar por mis derechos. Hay que recordar que Dios nos sacó de la costilla del hombre. No nos sacó de la cabeza para ser menos que el hombre, ni de los pies para ser más. Nos sacó del costado para ser iguales, para caminar juntos, para apoyarnos. Entonces, lamentablemente, este enfoque de género nos va a perjudicar a ustedes. Ustedes son puros hombres los que están aquí en este momento. Si alguno tenía alguna experiencia con un tribunal de familia, se va a dar cuenta de que los tribunales de familia favorecen a las mujeres hoy en día. ¿Con quién se quedan los hijos cuando se separan los padres? Generalmente con la madre. La madre tiene que demostrar que es mala madre para que le quitan a su hijo. ¿Quién paga pensión hoy en día por regla general? El hombre. Cuando el hombre no paga pensión, ¿qué pasa? Quitémosle la licencia, metámosle tantos días a la cárcel, quitémosle este beneficio, quitémosle esto otro. ¿Qué pasa cuando la mamá no deja que los hijos vean a los padres? ¿Van a la cárcel? ¿Les quitan la licencia? No. No tienen consecuencias por no dejar que sus hijos vean a sus padres. Y hoy en día la mayoría de las mujeres se quedan con los hijos después del divorcio. Entonces, en ese aspecto ya favorece la ley a la mujer. Imagínense cuando la Carta Fundamental, la Constitución, que es la norma superior del Estado, no hay ninguna ley sobre la Constitución, nos diga que va a tener enfoque de género. O sea, ¿qué le van a enseñar a nuestros hijos? No, ¿sabes qué? Es que
pucha, si tú sales a trabajar, tu señora no tiene que quedarse lavando los platos. Pero si ella no trabaja, es lógico que trabaje en su casa. O sea, si los dos trabajan ya, es lógico que los dos también lleguen a hacer el aseo. Pero si uno solamente trabaja, el otro hace el aseo. ¿Pero qué le van a enseñar a nuestros hijos? No, no, es que es mujer, entonces no tiene que lavar platos. ¿Por qué no? Porque eso es machismo. O sea, tenemos la conciencia de que hoy en día hemos visto programas de televisión en lo que todo es machismo. O sea, usted va por la calle, mira a una mujer y le dice buenos días, y ya es un acosador. Imagínense cuando la Constitución lo diga. ¿A quiénes va a perjudicar? Yo tampoco quiero tener un cargo por llenar un cupo. La paridad dice que tenemos que ver la misma cantidad de mujeres y de hombres en una organización, en una empresa, en un cargo político. Yo quiero que a mí me reconozcan por mi capacidad intelectual, no porque soy mujer. Ah, ¿sabes que necesitamos llenar un cupo? Pongámosla a Cristina. ¿Por qué? Porque es mujer. O sea, queremos personas de repente que no están capacitadas para un cargo solamente por llenar un cupo, y se da tanto en el caso de las mujeres como en el de los hombres, porque tiene que ser igual cantidad ambos. Entonces, ¿vamos a tener un hombre no preparado porque necesitamos llenar el cupo? ¿O una mujer no preparada porque necesitamos el cupo? Entonces, a eso se refiere con paridad, con tener igual cantidad. Continuando con los puntos de interés de esta nueva Constitución, encontramos que habla de la libertad de conciencia y de pensamiento. Maravilloso. Nos da la libertad de conciencia y pensamiento. O sea, crean lo que quieran, no crean en nada, exprese que cree en algo. Si usted cree en un arbolito, expréselo, bien por usted, tiene la libertad. Si usted cree en Dios, bien, expréselo, tiene la libertad. Maravilloso. Hasta ahí vamos súper bien. Porque no nos quitan la posibilidad de creer en algo, en lo que queramos. Pero, ahí viene el lindo pero, esa linda palabra, sí nos quitan la facultad que teníamos antes, en la Constitución actual, nos dice que los lugares exclusivos al culto divino no pagan contribuciones. Esta iglesia, si es exclusiva para el culto divino, no paga contribuciones. Esta nueva Constitución lo omitió. No dice nada al respecto. Entonces, ¿qué va a pasar? Las iglesias van a empezar a pagar contribuciones. Las iglesias grandes a lo mejor van a obtener la plata para poder pagar las contribuciones como corresponde. Pero ¿qué va a pasar con esas iglesias ultra humildes? Que no son parte de una gran congregación, que no tienen personas tal vez con la capacidad económica de poder contribuir, más que a lo mejor con 100 o 200 pesos, porque no tienen nada más. ¿Qué va a pasar con esas iglesias perdidas en medio de la nada en el sur de Chile o en el norte, donde no llega ni siquiera el carro bombero? ¿Van a tener que hacer un negocio? No pueden, porque son sin fines de lucro. Ah, vamos a cobrar por la fe. ¿A cada feligres le vamos a cobrar? Tampoco, porque el evangelio no se vende. El evangelio se hace por amor. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a terminar cerrando o siendo absorbidas por otras corporaciones más grandes que no van a tener tal vez la misma visión de esa iglesia chiquitita. Sí nos da la libertad de conciencia, es verdad. No nos dice que no nos va a permitir creer en algo o explicar lo que nosotros creamos o explayarnos o hacer nuestros cultos tanto en lugares privados como públicos. Pero sí nos está atacando directamente a decir, van a empezar a pagar contribuciones iglesias que jamás habían pagado contribuciones. La Iglesia Católica puede hacerlo, podría pagar todos los impuestos del mundo, porque son una iglesia mundialmente rica. Pero las iglesias evangélicas somos pequeñas. Las iglesias se levantan con el esfuerzo de sus miembros, de las personas que están aquí. Entonces, lamentablemente, esas iglesias muy pequeñitas van a terminar cerrando. Después, continuando con el extenso catálogo de derechos que encontramos en esta nueva Constitución, porque hay que mencionarlo, esta nueva Constitución tiene 499 artículos. Es la más extensa hasta el momento del mundo, porque la que era la más extensa era la de India con 448. Encontramos el derecho a la identidad. Volvemos a lo mismo que hablábamos al principio respecto a la homosexualidad, respecto a las disidencias sexuales, a las divergencias sexogenéricas. Nos dice que toda persona tiene el derecho a tener una identidad.
una identidad sexual también. O sea, identidad como persona, o sea, yo soy Cristina, me gusta el color negro, se nota, ya, esa es mi identidad. Pero también mi identidad sexual. Ah, ya, es que no, ¿sabes qué? A mí no me gustan los hombres, no me gustan las mujeres, me gustan, pucha, las agendas, me voy a casar con una agenda. Es mi derecho, mi libertad, listo. Pero no nos pone un límite de edad, eso es lo peligroso. ¿Por qué? Porque yo soy adulta, puedo decidir, mis padres ya me enseñaron, si yo voy a hacer algo malo o algo bueno, ya es mi responsabilidad. Pero no nos pone un límite de edad, no nos dice desde qué edad va a empezar el Estado a enseñarle el derecho a la identidad a nuestros hijos. O sea, imagínense un niñito de 5 años, que todo lo copian, todo lo imitan. Tiene una hermana mayor, mamá, me quiero poner vestido como mi hermana. Es que ahora quiero ser niña. O sea, ese niñito de 5 años, ¿sabe lo que es querer ser una niña? ¿O está imitando porque ve que su hermana mayor a lo mejor puede salir más que él, o tiene los vestidos de colores más brillantes? Entonces, lamentablemente con este tema del derecho a la identidad, nos están diciendo que ellos pueden tener una identidad, bien, que pueden tener una identidad como personas, pero también nos dicen que van a tener una identidad sexual, sin decirnos cuál es el mínimo de edad. O sea, ¿quién va a ser el que nos venga a decir desde qué edad les van a enseñar? ¿Desde qué edad los colegios van a empezar a enseñar del derecho a la identidad sexual, de la diversidad sexogenérica? También nos habla de que me perdí, ¿dónde estaba? ¿Dónde iba? También nos habla en cuanto a que todas las personas son titulares de derechos reproductivos y sexuales. Incluso, esta nueva constitución llega a bastante más, y a mí me llega la risa, de verdad, me dio mucha risa cuando leí, habla de las mujeres embarazadas y las personas gestantes. O sea, de verdad, yo nunca he visto a un hombre embarazado. Para mí todo el que está embarazado es mujer. No, no creo que existan las personas gestantes, aparte de las mujeres embarazadas. Y nos habla de que todos tienen derechos reproductivos y sexuales. Tampoco nos pone límite de edad. O sea, ¿qué pasa con una niña que queda embarazada con 13 años? ¿Va a poder decidir esa niña si quiere o no quiere tener ese hijo? Si quiere o no quiere abortar. ¿Les va a poder preguntar a ustedes como padres? No, porque tiene el derecho reproductivo y sexual. El derecho reproductivo y sexual nos habla de que pueden decidir independiente y autónomamente respecto de su propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, o sea, con quién me acuesto, con quién no y desde qué edad. La reproducción, si quiero o no quiero hijos, si quiero o no quiero aborto, el placer y la anticoncepción, y que el Estado va a promover esto. Explíquenme algo, por favor, ¿cómo el Estado va a promover el placer? ¿Cómo le enseñamos a nuestros niños el placer? O sea, ¿quién les va a enseñar qué es el placer a un niño? O sea, a mí me aterra pensar que va a venir un profesor a decirle, mira, si tú tocas tal parte te va a producir placer. Me aterra, porque quiere decir que es normalizar que venga cualquiera a tocar el cuerpo de un niño. O sea, con esto, ¿qué nos está diciendo este simple artículo? Primero, que los niños no van a tener que pedir permiso para tener relaciones sexuales. O sea, yo me acuerdo antaño que uno le decía, es que mamá me porté mal. Ya no lo van a tener que hacer. Ya uno no va a sentir la culpa, ya no va a sentir la vergüenza, ya no va a tener que conversar con alguien para pedirle consejo, porque va a tener el derecho a hacerlo desde la edad que sea. Pueden tener relaciones con quien quieran, porque es placer, es derecho. Entonces, ¿qué nos dice que un niño de 15 años, porque para mí siguen siendo niños, de 15 años, no tenga relaciones sexuales con un hombre de 45? O sea, es su derecho, si siente placer y si quiere, su cuerpo es suyo. O un niño de 12 años, con alguien de 50 años, o más pequeños. No nos van a tener que pedir permiso o autorización para hacerse un aborto.
Qué peligroso eso que una niñita pueda decidir sola y ni siquiera tener que comentarle a sus padres para hacerse un aborto, para matar una vida, a pesar de que Dios aborrece las manos derramadores de sangre inocente. Que no necesitarán que un adulto responsable los acompañe al ginecólogo. Las mujeres, cuando somos menores de edad, nos tiene que acompañar un adulto responsable, ojalá la mamá o una tía, al ginecólogo. Porque el ginecólogo no puede ver ciertas cosas, porque el ginecólogo no puede tocar ciertas cosas por ser menores de edad. Ahora no lo van a necesitar. Van a poder decidir enviar fotos por internet, por ejemplo, a cualquier persona o recibirlas. O sea, ¿se imaginan revisar el teléfono de alguna de sus hijas porque lo dejó por ahí y que haya recibido la foto de un miembro masculino? ¿De un gallo viejo? Porque eso no se les puede decir hombre. ¿Se imaginan lo terrible que sería? O que su hija o hijo le esté enviando fotos a alguien mucho más grande o publicándolas en internet. Normaliza la masturbación con el tema de lo del placer. Sabemos que Dios también nos habló respecto a eso y lo normaliza. ¿Es algo normal? Háganlo como quieran. Y quita la autoridad a los padres sobre cómo educar a sus hijos. Porque claro, como no les tienen que pedir permiso, ustedes tampoco los van a poder retar. Los van a poder castigar. Ya pásame el celular, te quedaste sin tele, te quedaste sin play. Si tampoco les tienen que pedir permiso, ¿cómo los van a poder castigar? Aquí tenemos que recordar esa manifestación que se hizo por un grupo de las disidencias sexuales para el estallido social, en el cual hicieron actos sexuales en la calle. No sé si la recuerdan. Hicieron actos sexuales, se desvistieron en la calle, mantuvieron relaciones sexuales en la calle frente a la Universidad Católica. O sea, nuestros hijos al día de mañana podrían hacer eso con toda libertad, porque es su cuerpo, es su decisión, su derecho. Continuando con este mismo artículo de la libertad para abortar, sin ningún tipo de condición o límite, como dije, sabemos que Dios aborrece la mano derramadora de sangre inocente. El abortar es matar a un inocente, no puede decidir sobre su vida. Es un bebé, no puede decirle mamá quiero vivir, mamá quiero morir, no puede hacerlo. No se puede defender, o sea, al abortar estamos aborreciendo la creación de Dios. Eso estamos haciendo. Nosotros somos la creación más hermosa de Dios. Y al abortar estamos matando su creación, aunque esté en el útero materno todavía. Porque desde el momento 1 que se forma ese cigoto, ya es vida. Asimismo, esta Constitución está legalizando la eutanasia, disfrazándola como muerte digna. O sea, está dando la libertad de matar a una persona enferma que está sufriendo y que no puede tomar decisiones sobre su vida, porque sabemos que cuando una persona siente dolor, la mente se bloquea. Uno no piensa correctamente cuando uno tiene dolor físico. Y le estamos dando la libertad a alguien más que decida respecto a si esa persona muere o vive. O sea, nos vamos a convertir indirectamente en asesinos. Y nuevamente volvemos a asesinar a alguien inocente, a alguien que no se puede defender, a alguien que no puede decidir. En mi conciencia no me va a quedar. Yo no voy a derramar sangre inocente. Bueno, ahora, para continuar con los otros temas, continuará mi colega Webs. Sí, ya. Buenos días. Ya. Continuando respecto de este proyecto de la nueva Constitución, vamos a continuar con el tema que es el derecho de la propiedad. Si bien, cuando uno dice derecho de la propiedad, uno tiende a asimilarlo con la casa, pero es respecto de todos aquellos bienes corporales o no corporales, por ejemplo, los derechos, los cuales uno tenga dominio respecto de ellos, ¿ya? Bajémonos bien respecto de la casa. Si bien en la Constitución actual, si yo tengo una casita en la esquina y justo a la municipalidad se le ocurre que tiene que expropiar a fin de ensanchar las calles o simplemente poner una piscina municipal, lo único que yo puedo ir y hacer, reclamar, no es respecto a si me van o no me van a expropiar, sino que es por cuanto al precio que la municipalidad me vaya a pagar, ¿vale? Por tal motivo, yo puedo alegar que, no sé, ¿sabes qué, señor juez? Que esta casa la tienen mis abuelos de hace 60 años, que han estado mis abuelos, mis padres, mis tíos, hoy en día yo,
mis hijos. Entonces, el valor que me están ofreciendo, obviamente, nos complica, ya que hay ciertos ítems los cuales uno puede alegar hoy en día. En cambio, con el proyecto de la nueva Constitución que se está proponiendo, obviamente, que me vayan a quitar la casa o la vayan a embargar, expropiar, de hecho, el término exacto, el valor que a mí me van a entregar es el valor no comercial, sino que es el valor que establece el servicio de impuesto externo. Usted entenderá que es un valor bastante ínfimo respecto de, inclusive, el valor comercial, sin tener en consideración, como dije anteriormente, otros aspectos. Toda mi familia ha vivido ahí, han pasado cosas bonitas, nos casamos, qué sé yo. Por ende, obviamente, nos viene a perjudicar directamente nuestro bolsillo, porque estamos en este mundo y obviamente nos vaya a afectar nuestro bolsillo. Así respecto de con la casa u otros derechos que tengamos por otros bienes, si al Estado se le ocurre expropiarlos, no solamente el precio lo va a poner, entre comillas, el precio justo lo va a poner el Estado, sino que lo va a pagar cuando se le dé la regalada gana. Y por ende, ¿quién no nos va a asegurar el día de mañana que el gobierno que esté de turno diga, el caso Boris, ya sabes que te vamos a expropiar tus ahorros previsionales? Porque sí, porque hay una obra mayor que es las pensiones de los viejitos. Entonces me quitan el dinero. Por ende, pierdo todo lo que yo pude haber ahorrado durante todos mis años de trabajo. Por tal motivo, es un punto que, desde mi punto de vista, es bastante complicado y nos va a afectar a todos directamente. Continuando, el famoso derecho a la salud. Si bien este es un ítem bastante importante de la famosa revuelta del 18 de octubre, que si seamos sinceros, indistintamente del color político que tengamos, de izquierda, centro, derecha, si somos civiles, si somos uniformados, lisa y llanamente a todos nos afecta el famoso sistema de salud. Hoy en día tenemos el sistema de salud público y el privado. Hay muchos quienes pueden acceder hoy en día a un ISAPRE X, no solamente descontándote el 7% de tu cotización, sino que uno paga un extra. Ok, yo me sacrifico, yo tengo mi señora, tengo mis hijos, puedo ir a la clínica tanto para que me atiendan de mejor manera. Si bien muchos esperábamos que pudieran mejorar no el sistema privado, sino que el sistema público. Las colas inmensas que tenemos, las horas distantes que nos pueden dar para A, B o C motivo, radiología o lo que uno vaya a realizar. Uno esperaba que el gobierno tomara manos respecto de eso, pero no. ¿Qué es lo que a nosotros nos están ofreciendo? Que se termine el sistema privado y vamos todo al sistema público. ¿Cuántos serán? 3.4, 3.5 millones de personas que vamos a pasar hacia el sistema privado al sistema público, teniendo en consideración ese detalle. Un niño cualquiera puede entender que si ya el sistema público está colapsado, es obvio que lo vamos a saturar aún más. Ahora bien, si bien, entre comillas, la idea puede haber sido buena, puede que todos tengamos el mismo sistema de salud, aún así es discriminatorio, toda vez que todos tendremos que pasar por la misma puerta. Pero hay un detalle, yo puedo pagar un seguro complementario, el cual me va a dar cierta garantía de poder, en otras palabras, adelantarme la fila y ser atendido con anterioridad. Por tal motivo, es un sistema que están proponiendo bastante discriminatorio en relación a las personas que no tienen versus las personas que sí tienen la posibilidad de acceder pagando un seguro complementario para tener presente. Ya insisto, este tema es un tema bastante importante, pero en vez de estar nivelando, según mi punto de vista, hacia arriba, estamos nivelando hacia abajo y vamos a ser todos perjudicados a por haber. Continuando con un punto también que era bastante relevante e importante, que surgió y sigue hasta el día de hoy con manifestaciones, con marchas, con quemas y otras formas de manifestarse pacíficas y no tanto, es el famoso sistema de educación. Si bien hoy en día el Estado me garantiza la educación
parvularia, enseñanza básica, enseñanza media, hasta los 21 años. ¿Qué ocurre? Conversando con algunos profesores, muchos están en favor, porque yo como profesor, en esta nueva constitución, o nuevo proyecto de constitución, me están reconociendo como profesor. Y más de estar reconociendo, me están dando la facilidad de cátedra. Esto quiere decir que yo voy a poder decir lo que se me ocurre a mis alumnos. Por ejemplo, hoy en día, si yo fuese profesor, yo tengo que regirme con ciertas directrices que se me han impuesto. En cambio, con esta libertad de poder enseñar, ¿quién me va a garantizar que el día de mañana a mi hijo de 5 años, por ejemplo, el profesor no le vaya a decir, como decía mi socia, Cristina, es que mira, si tú te tocas de esta manera, yo te toco aquí, aquí, allá, o simplemente, no, es que todos los cristianos, o en forma peyorativa, ustedes ya me entienden, son aquí, son allá, son todos degenerados, son todos aprovechadores. ¿Quién me vaya a asegurar que ese profesor no le va a ideologizar a mi hijo, a dar ideas equívocas que el papá y la mamá no debe existir porque tiene que ser o papá o mamá, o niño con adulto? Entonces, esta famosa libertad que está dando, que claro, si yo hubiera sido profesor, me daría la chance de poder explicar mayores cosas que yo quisiera al niño. Pero ¿quién le asegura que la persona que está delante de su hijo, de su nieto, de su hermano, de su primo, no vaya a ser una persona que vaya a imponer ideas equívocas? O sea, lo podemos ver hoy en día con la juventud, como está distorsionada, como ha distorsionado su realidad, porque lamentablemente, llámese, o los padres o los mismos profesores no han entregado las herramientas adecuadas, sino que han entregado cierta ideología, no solamente de género, sino que además política. Ha conllevado al nivel de violencia que vemos hoy en día, porque de otra manera no se puede explicar, porque nadie nace siendo malo porque sí. Ya, por eso respecto de este punto de educación, claro, no, nos inventan que todos vamos a tener el mismo nivel de educación, pero ¿qué nivel? ¿Un nivel alto o un nivel bajo? Lamentablemente, las reformas que ellos pretenden son reformas que son muy caras, las cuales la pregunta es, ¿de dónde va a salir ese dinero? Recordando, economía básica, el Estado no genera, el Estado gasta. ¿Y de dónde gasta? Permiso, se mete a su bolsillo, su bolsillo, su bolsillo, para acá, para allá. Por ende, los únicos afectados, ¿quiénes van a ser? ¿Las empresas? ¿El Estado? No, nosotros. La clase trabajadora, la clase que es que me quiero comprar una bebida X, que tengo que ir a comprar el pan, que voy a la esquina y tengo que ponerle benzina a mi vehículo. Todo eso va a ir encareciéndose respecto de todas estas reformas que se están utilizando, especialmente en la educación. Ya, para que tener presente eso. Ahora, otro punto, continuando con el tema de la educación. Hay muchos colegios subvencionados, particulares subvencionados, los cuales, ¿qué ocurre? Si bien el Estado se va a hacer cargo respecto de lo que se va a estar enseñando, la pregunta es, ¿quién me garantiza a mí que el gobierno de turno no le va a enseñar A, B o C motivo? Segundo, ¿quién me asegura a mí que a lo mejor yo soy director de un colegio, yo soy dueño de un colegio, me vayan a cerrar el colegio porque a lo mejor las directrices que yo tengo como colegio, no sé, Dios, patria, familia, por dar un ejemplo rápido, no va acorde a lo que el gobierno el gobierno de turno está ofreciendo? Por ende, me pueden cerrar el colegio. ¿Qué va a pasar con esos niños? ¿Qué va a pasar respecto de esos profesores? O respecto a esa subvención, el gobierno me la puede quitar. Por tal motivo, los padres, ustedes como padres, van a tener que desembolsar un dinero mayor o cambiar a su hijo de establecimiento. Por tal motivo, también es preocupante tener en consideración que el Estado va a velar respecto de lo que se está entregando en los colegios. ¿Ya? Tocando un punto anterior también respecto de la libertad de conciencia y la educación. ¿Qué pasa con aquellos colegios? Por ejemplo, ya, yo soy padre y quiero poner a mi hijo en un colegio cristiano. ¿Para qué entregue valores cristianos? ¿Ya? Teniendo en consideración las abominaciones que vemos hoy en día en el mundo. ¿Qué va a hacer con esos colegios?
si las directrices no están acordes a lo que el gobierno está ofreciendo? ¿Será yo, como padre, encarecida la educación? Por tal motivo, si yo no tengo hoy en día los recursos que podía haber tenido para pagar ese colegio, no sé, 100.000 pesos mensuales, por dar un ejemplo, teniendo la subvención del gobierno, el gobierno me quita la subvención, en vez de pagar 100, voy a estar pagando 150, 170, 200.000 pesos, a mí, mi hijo no tendrá esos valores que yo como cristiano quisiera entregarle y tendrá que irse a otro colegio, lo cual sabe Dios que le voy a entregar. No es meter miedo, es simplemente lógica. El Estado o el gobierno de turno tiene que velar con esta nueva constitución respecto de las herramientas que se vaya a entregar, ¿ya? Para que lo podamos tener presente. Otro tema, o punto importante respecto de que todo el mundo obviamente apoyábamos esta modificación que queríamos respecto del sistema previsional. Si bien yo estoy en contra de las modificaciones, pero sí la idea general que uno busca es que se vaya mejorando, ¿ya? Recordar que el sistema de previsiones actual está todo número 3500. Por tal motivo, ¿tendríamos que cambiar la constitución para modificarlo? No. Uno. Dos, hay que tener en consideración que, si mal recuerdo, fue en el gobierno de Ricardo Lagos, si mal recuerdo, en el cual las pérdidas que se hacían cargo las AFP pasaron a cargo de nosotros, quienes estamos pagando nuestros ahorros previsionales. Por tal motivo no era necesario hacer una nueva constitución para haber modificado esta ley. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que nos están ofreciendo hoy en día es un sistema de reparto. Si bien hoy en día yo me saco la mugre, me rompo el lomo trabajando, a fin de poder tener unos ahorros para poder jubilarme, hoy en día no. Hoy en día me dice que de partida esos ahorros no van a ser míos. Segundo, en caso que yo fallezca, mis herederos no van a poder tener acceso a esos ahorros. O sea, yo me saco la mugre, trabajé toda mi vida y ese dinero ya no es mío, ya no va a ser ni de mi señora ni de mis hijos, ¿ya? Ellos lo que me están proponiendo es que efectivamente me van a seguir descontando de lo que yo vaya a trabajar, más el aporte estatal, y eso se va a ir a un punto común. La lógica podría ser buena, la lógica. La pregunta es, hoy en día, ¿qué está pasando en Chile? ¿Chile tenemos más jóvenes? ¿Tenemos más ancianos? ¿Quién va a llevarse la carga mayor? Hoy en día, ¿cuánto nos están descontando? Versus, multipliquemos, 20 años más, 20 años más, 30 años más, llegar a un punto en que respecto a mi sueldo me van a descontar el 50% para poder sostener la cantidad de ancianos que hay en mi país. Son pequeñas fórmulas que uno tiene que analizar y no es necesario ser un gran matemático, físico o un economista, sino que, reiterar, el Estado no genera dinero. Por tal motivo, ¿de dónde va a salir todo este tipo de reformas, específicamente las previsionales, la de salud, la de educación? De nuestros bolsillos. De nuestro bolsillo. No hay un interés respecto del extranjero que pueda venir a Chile a invertir. No hay una motivación a mí, como chileno, como una persona que me gusta invertir, hacer negocios, para yo poder generar dinero, lo cual va a hacer crecer mis ahorros, lo cual me va a dar la posibilidad el día de mañana de que mi empresa crezca, poder contratarlos, disminuir el nivel de cesantía, ustedes puedan tener su ahorro y que el día de mañana puedan jubilar. No está ese interés, no está esa motivación. Por tal motivo, respecto de el ítem del derecho previsional, tampoco es bueno. Y de hecho, no es una conspiración, como muchos nos dicen a los del rechazo, sino que es una cosa de ver lo mismo lo que ha dicho el constituyente Daniel Stingo. Él lo ha dicho abiertamente. Tus ahorros ya no son tuyos, ya tuyos. Por tal motivo, lo que ellos quieren hacer es, claro, muchas modificaciones, pero ¿a costa de qué? De su bolsillo.
Si bien todo el mundo dice y expresa, no, es que va a haber mayor impuesto para las empresas, para los ricos, ya, pero perfecto. Esos impuestos, esos intereses que le están dando a los ricos, al fin y al cabo, ¿quién los va a pagar? Nosotros. Directa o indirectamente, los seguimos pagando nosotros. Por tal motivo, si yo quiero ahorrar en una cuenta 2 o en otro tipo de cuenta para mi vejez, si el millón o los 300 o los 400.000 pesos que yo puedo estar ganando eventualmente se va a ver limitado, disminuido. Por ende, mi capacidad de ahorro obviamente también se va a ver disminuido. Esto es respecto de este punto del derecho previsional. Indistintamente que hay otros puntos en la Constitución, les doy la oportunidad que nos puedan preguntar, ya sea de los puntos que se han tocado u otros puntos que tengan en duda. Es relevante porque de verdad que son la información que se tiene en la televisión de cómo se han llevado a cabo las situaciones, de verdad que a mí me inquieta. Así que primero agradecerle el tiempo que ustedes han tomado para venir y entregarnos esta información. Principalmente tengo la duda en relación a la educación de los niños, de los hijos. Porque según entiendo también, los padres pierden como el derecho a educar. Entonces, que esto sería parte del gobierno. No sé si ahí pueden ahondar un poco más acerca de eso. Ya, bueno, respecto al tema de la educación, la Constitución actual, en el artículo 19, tiene un catálogo de derechos. En realidad son 25 derechos. El 26 es llamado garantía de la garantía, o sea que no se puede modificar los derechos en su esencia, sino que solamente las palabras que se utilizan. En el numeral 10 habla del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, y en el numeral 11 nos habla de la libertad de poder poner un establecimiento. Voy a hacer la diferencia entre esto. El derecho preferente a educar a nuestros hijos no solamente habla de que nosotros escojamos el colegio donde van a ir nuestros hijos, sino que habla de cómo educarlos, de cómo enseñarles, de qué enseñarles en la casa. Lo que hablaba Boris, por ejemplo, de la libertad de cátedra, o sea, no solamente va en el punto de, como decía él, de que le enseñen respecto a las diversidades sexuales o al tema del género o a la política. También va en que en la universidad uno muchas veces veía profesores que llegaban a la sala hablando garabatos, pero desde que entraban a la sala, de verdad, era impresionante. Yo conocí una cantidad de palabras increíbles. ¿Qué pasa si le enseñan eso a nuestros hijos? ¿Qué hacemos nosotros ahora? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el derecho preferente de poder educar a nuestros hijos. Entonces nosotros vamos, le reclamamos al director, le reclamamos a la inspectora, al no sé cuánto que se llama ahora el que coordina como a todos los profes en los colegios, vamos al Ministerio de Educación de ser necesario, porque nosotros no educamos a nuestros hijos con grosería. Entonces no podríamos aguantar que viniera un profesor y que les dijera groserías, pero por todos lados. Al tener libertad de cátedra, nosotros perdemos ese derecho. ¿A quién le van a ir a reclamar ustedes porque un profesor llega hablando garabato? Le van a poder decir a sus hijos, no, es que sabes qué, no digas esa palabra porque esa palabra es una grosería. Si en el colegio, desde el profesor hasta el director quieren hablando así, o le van a decir, no, sabes qué, si tú quieres probar el alcohol, pruébalo a los 18, como dice la ley que es mayoría de edad. Si de repente los mismos profesores le pueden decir, ay, no, es que tómate un copetito con 12 años. Entonces, podemos nosotros mantener ese derecho preferencial de educar a nuestros hijos, no solamente en el colegio que queramos, y la libertad de enseñanza, por otro lado, es que mientras uno cumpla con las normativas de la ley, podemos establecer colegios. Hay colegios católicos, hay colegios evangélicos, hay colegios laicos. Yo siendo evangélica toda mi vida fui un colegio católico. Y también ahí se va con el derecho preferente de los padres. ¿Por qué? Porque mis padres decían, yo no quiero que ella haga religión. Ella es evangélica, no quiero que haga religión. Y a mí me mandaban a la biblioteca. Hoy en día ustedes van a poder hacer eso. Si sale esta nueva constitución,
¿Ustedes van a poder decidir qué religión enseñarle a sus hijos? ¿Van a tener ese derecho? Entonces, el derecho de educación no solamente va ligado al tema de los colegios, también va muy ligado a cómo los padres pueden educar a sus hijos, y en esta nueva Constitución no tienen el derecho preferente. De hecho, eso entiende que va a sonar bastante ordinario, perdóname el término. Ya sus hijos no van a ser sus hijos, sino que van a ser, exacto, van a ser hijos del gobierno de turno. Por ende, si al gobierno de turno se le ocurre, como decía anteriormente, enseñar A, B o C motivo, yendo en contra de los principios y valores de ustedes, padres, abuelos, obviamente ustedes no van a poder reclamar, como dice vulgarmente, vayan a la FIFA a reclamar, porque ya no van a poder tener acción alguna respecto de lo que se les está enseñando. Por eso, lamentablemente, y aunque suene extremista, sus hijos no van a ser sus hijos. No es extremista, disculpa, Boris. Salió hace poco un comunicado del Ministerio de Educación que decía que ya no son los niños ni las niñas. O sea, no son nuestros niños. Porque uno suele decir, nuestros niños, mis niños. Ya no son así. Ahora son los niños, las niñas y les niñas. ¿De verdad? Hasta con el lenguaje. O sea, lo que está diciendo Boris es una realidad hoy en día ya. De hecho, la desconstrucción del lenguaje, bueno, lo podemos ver abiertamente, incluso a ciertos inicios que hablan de los y las medicamentos. Claro, uno puede burlarse, se puede reír, porque a lo mejor estaba, no sé, no ha dormido bien, no sé, tuvo una pelea en la casa, uno puede pensar mil cosas, pero no es eso, es la desconstrucción del lenguaje, porque al fin y al cabo, el lenguaje, este término básico, el lenguaje crea realidad. Por ende, si yo a mi hijo le digo que tú puedes, tú siempre puedes, el niño va a crecer sabiendo que él puede y que siempre puede. Pero si le empezamos a desconstruir, que de partida ya no es tu papá, ya no es tu mamá, que ya no existe el hombre ni la mujer, obviamente no solamente estamos teniendo una perturbación respecto de lo que es la biología, XY, sino que estamos perturbando, estamos creando una realidad totalmente irracional. Por eso hay que tener ojo respecto de no solamente lo que hoy en día se está enseñando a sus hijos, a sus nietos, a sus hermanos chicos, a sus primos, sino que es lo que se le puede entregar en el futuro. A su pregunta. Siendo ella hija de 14 años, como ya vimos, claro, que el gobierno y la institución dentro de la iglesia para elegir las autoridades de la iglesia. ¿Por qué no Eso que usted consulta, me refería al derecho de asociación, ¿ya? Pero en estados de excepción constitucional. Los estados de excepción constitucional son cuando, valga la redundancia, hay una excepción a lo normal. Lo normal es la realidad que vivimos todos los días. La excepción sería un terremoto, un incendio, una pandemia, una guerra. Cuando pasan esas cosas, se decreta el estado de excepción constitucional. O sea, no rige la Constitución que hasta el momento estaba rigiendo, como que se para, dicen, hasta aquí nomás, espérate. Cuando volvamos a la normalidad, vuelves tú, ¿ya? Es lo que nos pasó, por ejemplo, con la pandemia. Cuando había militares, cuando no podíamos pasarnos de un lado para otro, no podíamos viajar en ciertas regiones. Ese era un estado de excepción constitucional. Y teníamos plazo, y uno contaba prácticamente los días para poder salir libremente. Y se puede ir renovando, o sea, tiene toda una tramitación en el Congreso de Estado de Excepción Constitucional. La Constitución actual, la que tenemos ahora, no nos limita el derecho de asociación, nos limita el derecho de reunión, pero que también nosotros podemos comprender como lógica que se limita el derecho a reunión, porque el Estado, las policías no van a saber si nosotros estamos alabando al Señor o si estamos, no sé, confabulando para poder tomarnos el poder. Entonces, ya, es lógico que puedan hacer eso en estados de excepción constitucional. Pero la nueva Constitución nos limita no solamente el derecho de reunión y la libertad de desplazamiento, ni tampoco la requisición de nuestros bienes. O sea, ya, usted tiene su casa llena de comida porque fue cauteloso y guardó comida para las vacas flacas,
y su vecino no lo hizo, pero como él no tiene, y estamos en una guerra, por ejemplo, yo Estado puedo ingresar a su casa, quitarle parte de su comida y entregársela a su vecino. También lo podemos entender lógico, porque no todas las personas prevén las cosas. Pero la nueva Constitución nos dice no solamente que vamos a limitar las reuniones, la libertad de desplazamiento, o sea, de que tú puedas ir a donde se te ocurra, ni vamos a tener la facultad de requisar los bienes, sino que también te vamos a limitar la libertad de trabajo. Ya, yo cuando lo leí quedé como, entre comillas, lo logro entender, dependiendo del tipo de trabajo. O sea, si yo, por ejemplo, trabajo en una tienda de un mall, se entiende que me limiten el trabajo si hay una pandemia porque el mall no abre. O sea, entre comillas lo entiendo. Pero que me limiten el derecho de asociación. El derecho de asociación tiene dos dimensiones. Por un lado, la libertad que tenemos todos de poder unirnos. Usted puede decidir ser parte de esta iglesia, ser parte de la iglesia del vecino, no ser parte de ninguna iglesia, ser parte por un tiempo, usted lo puede decidir. Es su libertad. Esa es una dimensión. Por el otro lado tenemos la otra dimensión, que es la colectiva. Todos los miembros de la iglesia deciden cómo se regulan, en qué se gastan los dineros, quiénes son los pastores. Ustedes ven ahí con sus estatutos, sus normas. ¿Ya? Cuando hay un estado de excepción constitucional, la nueva Constitución dice, eso te lo voy a limitar. Y no explica cómo. Y eso es lo peligroso. Porque si dijera, no, es que vamos a limitar el derecho de asociación para asociaciones nuevas hasta que pasen, ya, todos tienen stand ahí, todo queda así, paradito. Pero no lo menciona. Entonces, es muy amplio. Podrían venir, por eso lo dejé como un podrían, porque podría jamás pasar. Podrían ellos, sea el gobierno que sea, decretar un estado de excepción constitucional por algunas de las causales legales y decir, ¿sabes qué? Ya, no sé, vamos a limitar el derecho de asociación y no vamos a permitir que, por dar un ejemplo, en el sur, donde han quemado iglesias, los mapuches sean parte de las iglesias. Porque han quemado iglesias y sabemos que es parte de la causa mapuche, aunque sean 2 o 3 y no sea todo el pueblo mapuche, no importa. Ellos hacen llamar la causa mapuche, vamos a decir, estado de excepción constitucional, los mapuches no van a ser parte de ellos. ¿Podrían hacerlo? Sí, porque no nos dice cuál es el límite, no nos dice cuál es la esfera en la que se rodea esta limitación. O en el norte, no, ¿sabes qué? Es que la iglesia en Putre, una ciudad perdida casi en la cordillera en el norte. No, es que, a ver, en esta iglesia no van a poder estar, por dar un ejemplo, las personas de ojos azules. ¿Por qué? Porque al Estado se le ocurrió. Entonces, ese es el peligro que corremos. No es que lo vayan a hacer sí o sí, es que tienen la facultad de hacerlo. Y eso es lo peligroso, porque cuando al ser humano se le entrega una facultad, se le entrega poder, sin ningún tipo de límite, sin ningún tipo de medida, el ser humano tiende a corromperse. ¿Y qué tiende a hacer? Agarrar más y más y más, hasta que termina destruyéndolo todo. Eso lo podemos ver, por ejemplo, con Roma, con Grecia, con las grandes civilizaciones, lo que pasó. Querían más y más y más, y terminaron corrompiéndose y terminaron destruyendo todo. Eso es lo que pasa con el poder. Entonces, no me refiero a que lo vayan a hacer sí o sí, pero ellos podrían decir, ya en estado de excepción constitucional vamos a dictar una ley que nosotros escogemos los representantes de las iglesias. O nosotros vamos a dictar una ley que escogemos cuáles serán los representantes de los sindicatos. O los representantes de los centros de madre, de la junta de vecinos. Porque todas esas son asociaciones. Las iglesias son solo un tipo de asociaciones dentro del universo de asociaciones que existen. No sé si lo comprende un poquito mejor. A fin de poder complementar respecto del tema de la libertad de conciencia o la libertad religiosa, hoy en día tipificada el artículo 19, número 6, ¿qué es lo que nos están ofreciendo? Si bien en el papel suena muy lindo, que yo tengo la libertad de creer en lo que yo quiera creer, por ende, mire, un ejemplo muy burdo. Yo creo que este llavero es mi Dios, ya, a modo de ejemplo, por ende yo lo voy a adorar. Y yo escucho una vocecita que me dice que, perfecto, en mi nueva religión de las llaves céntrico, me dice que a todas las personas que sean más altas que yo, tengo que sacrificarlas, porque mi Dios me lo dijo. Por tal motivo,
Sí, es muy burdo el ejemplo que estoy dando, pero aquí quiero llegar. Que si bien hoy en día tenemos ciertas limitaciones respecto de lo que yo voy a creer, tengo la limitación laboral, algunas costumbres, las mismas leyes, por eso quiero estar haciendo sacrificios, está redactada de tal manera que me da la posibilidad a que se pueda volver a ocurrir lo que pasó con el Sendero Luminoso. No. Con el grupo este famoso Antares de la Luz. Por tal motivo, ¿quién me va a asegurar que el día de mañana yo no vaya a poner una iglesia, insisto, el ejemplo burdo que voy a dar ahora, que diga, agarrándome de la libertad sexual, la libertad de educación, y yo quiera hacer un ritual para mi Dios llave, en el cual tengo que hacer una orgía con niños? Y perdón que hablas, porque la ley me lo está permitiendo. Al final no estoy matando a nadie. Esos niños pueden querer intimar conmigo. O sea, ¿a qué es lo que estamos llegando? No hay limitación alguna respecto de lo que yo quiera creer, de lo que yo quiera profesar el día de mañana. Y podemos tener en consideración que un niño no tiene conciencia respecto de lo que le gusta o no le gusta. O sea, yo a un niño le puedo tocar el codo, le causa placer y va a estar ahí, porque yo tocándole el codo, dándole un dulcecito, lo compro, en otras palabras. Teniendo en consideración eso, yo puedo hacer una iglesia donde todos mis miembros sean menores de edad. Por ende, ¿alguien me lo va a poder prohibir? Entonces, por eso es bonito en el papel, pero a su vez es tan terrorífico y brutal, perdón que utilice la palabra terrorífica, pero llega a ser asqueroso el poder imaginarse lo que a alguien con una mente perturbada se le pudiese ocurrir. O sea, si hoy en día con las limitaciones que tenemos han ocurrido cosas bastante extrañas, por llamarlo así, imagínense cuando tengamos chip libre. Textual, chip libre. De hecho, aquí yo busqué en ambas constituciones. Tengo la constitución actual, la que me está rigiendo ahora, y aquí tengo la nueva constitución. El mismo artículo, que es la libertad de conciencia y creencia. La constitución actual nos dice la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos. O sea, cualquier cosa uno que puede creer, como decía, puede creer en su Dios llave. Pero nos dice que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. O sea, hoy en día yo no puedo poner una iglesia, por ejemplo, donde, como decía Boris, se hagan orgías. No puedo hacerlo porque se pone la moral. Nos dice que las confesiones religiosas podrán erigir y conservar templos y sus dependencias bajo las condiciones de seguridad e higienes fijadas por las leyes y las ordenanzas. No nos habla de territorios especiales ni de resguardar nada más. Higiene y seguridad, nada. Y nos dice que las iglesias, las confesiones e instituciones religiosas de cualquier culto tendrán los derechos que otorgan y reconocen con respecto a los bienes, las leyes actualmente en vigor. Los templos y sus dependencias destinados exclusivamente al servicio de un culto estarán exentos de toda clase de contribuciones. Y ahí se termina ese derecho. O sea, sabemos que es más amplio porque existen leyes que regulan este mismo artículo, pero eso es lo que menciona la Constitución actual. La nueva Constitución dice: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, de cosmovisión. Este derecho incluye la libertad de profesar y cambiar de religión o creencias. Ninguna religión ni creencia es la oficial del Estado, sin perjuicio de su reconocimiento y libre ejercicio de espacio público o privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas espirituales y la enseñanza. Hasta ahí vamos bien, porque nos da la libertad de poder enseñar nuestras creencias, independiente de lo que crea el de al lado. Nosotros somos monoteístas, nosotros creemos en un solo Dios, independiente de lo que crea el de al lado. Podrán erigir templos, dependencias y lugares para el culto, mantener, proteger y acceder a los lugares sagrados y aquellos de relevancia espiritual, rescatar y preservar los objetos de culto o que tengan un significado sagrado. Ahí ya vamos un poquito más extraño. ¿Cuáles son los objetos de culto o que tengan un significado sagrado? Una Biblia, sí. Pero también nos está hablando esta Constitución mayoritariamente de los derechos de los indígenas. ¿Qué le dice a ustedes que una iglesia justo no esté sobre el que hace 200 años, 300 años, fue un territorio indígena sagrado? Ya no lo es, y para nosotros no lo va a ser, porque somos cristianos. Pero si para ellos era sagrado,
Ellos tienen el derecho a rescatar y preservar los objetos. Ahí ya se empieza a complicar un poquito la cosa. El Estado reconoce la espiritualidad como elemento esencial del ser humano. Sí, está bien, todos somos seres espirituales, creemos en algo. Las agrupaciones religiosas y espirituales podrán organizarse como personas jurídicas de conformidad a la ley, respetando los derechos, deberes y principios que esta Constitución establece. Estas no podrán perseguir fines de lucro y sus bienes deberán gestionarse de forma transparente de acuerdo con lo que establezca la ley. O sea, ya nos está hablando de qué tenemos que hacer con nuestros bienes. Si lo comparamos con el que les leí antes, ¿tiene algún límite? El que nos rige actualmente tiene el límite de la moral, el orden público, la seguridad nacional. ¿Esta otra tiene algún límite? O sea, como decía Boris, adoremos todos su Dios llave. No hay problema. La Constitución actual y la nueva nos permiten que todos adoremos a su Dios llave. Y asesinemos a los que no adoran al Dios llave. ¿Podemos hacerlo? ¿Se opone a algo? Se opone claramente a la seguridad nacional, al orden público. Se opone a la moral, a las buenas costumbres, a asesinar a una persona. ¿Puedo hacer un paralelo así para no extender mucho? Es más largo. El asesinato del pueblo indígena, el derecho de decreto. Recuerda que también están ofreciendo la oportunidad, si bien hoy en día son todos iguales, bueno, como decía un profesor mío, hay algunos que son más iguales que otros, pero en teoría son todos iguales ante la ley. Pero, con este proyecto de la nueva Constitución, en caso de ser aprobado, van a ver unos que realmente van a ser más iguales. Van a tener sistemas de justicia distintos. Por ende, si yo no comparto sangre alguna con estos pueblos indígenas, por ejemplo, o en caso que yo sí comparta con ellos y sí quiero creer no sé, en el dios árbol. ¿En la Pachamama? Un dios árbol nogal. Un nogal. Me gustan los nogales. Entonces, quiero creer en el dios árbol nogal. Por ende, si yo llego a asesinar a alguien, torturar a alguien porque mi religión, mi credo ancestral me lo permite, yo seré juzgado, por ejemplo, en un tribunal normal o en un tribunal indígena, con leyes especiales. Por tal motivo, si yo tener un problema, yo siendo indígena, con mis socios, ambos somos chilenos, ciudadanos, nacionales chilenos, pero yo tengo preferencia respecto a ella porque yo soy indígena. Por tal motivo, yo considero que el andar con un abrigo blanco ofende a mi dios nogal. ¿Qué va a tener preferencia? ¿Qué justicia es la que nos va a llevar? Por tal motivo es aberrante tener en consideración que no solamente las leyes actuales, que si bien no son tan justas, porque no es porque las leyes no sean justas, sino que lamentablemente nos damos cuenta que quienes deben no son tan, no sé si no se aferrarán mucho al espíritu del ley, no, tratan de no hacer justicia, desconozco el motivo, pero si no son tan justas hoy en día, por lo que podemos ver, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando tenemos que distinguir si vamos a un sistema o al otro? Por el mismo hecho de si yo creo en mi Dios llave, o me cambió de religión a mi Dios árbol nogal. Yo soy un indígena respecto de quien no lo es. Por eso también estamos entrando a un círculo bastante extraño. Es como tratar de entrar, perdónenme la analogía, a un agujero negro porque desconocemos, o sea, podemos tener las fórmulas físicas espectaculares de astrofísica para poder entender qué es lo que podría pasar en un agujero negro. Si a lo mejor se transforma en un portal a otra dimensión, desconocemos. Lo mismo pasa hoy en día con este nuevo proyecto de Constitución, porque hay ideas muy bonitas, pero si lo tratamos de plasmar o aterrizarlo, no solamente respecto de las lucas, ¿de dónde van a salir? De hecho, aquí yo encontré lo que andaba buscando. Yo creo que andaba buscando que llama bastante la atención, especialmente a los cristianos. Los derechos de la naturaleza. La naturaleza tiene derecho a que se respete y proteja su existencia, a la regeneración, a la mantención, a la restauración de sus funciones y equilibrios dinámicos, que comprenden los ciclos naturales y los ecosistemas de diversidad.
El Estado, a través de sus instituciones, debe garantizar y promover los derechos de la naturaleza según lo determine la Constitución y las leyes. Por ahí había otro artículo que no lo logré encontrar ahora, que nos habla de la naturaleza material e inmaterial. O sea, ¿cuál es la naturaleza inmaterial? Me pregunto yo. No lo supieron explicar ninguno de los constituyentes. No supieron explicar qué era la naturaleza inmaterial. Nos dicen que tienen derechos. La naturaleza tiene derechos. Es verdad, tenemos que respetar la naturaleza. Es nuestra casa, el mundo es nuestra casa. Aquí vivimos. Pero ahí el que tenga derechos sobre la naturaleza material e inmaterial, yo me pregunto, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Los fantasmas? ¿El alma? ¿Eso es lo inmaterial? Entonces, lamentablemente, esta nueva constitución, como decía Boris, es muy linda. Tiene derechos muy bonitos, que bien implementados podrían funcionar. Por ejemplo, el derecho de los cuidadores. Es primera constitución que yo leo de todas las que ha tenido los 18 proyectos constitucionales y constituciones que ha tenido Chile, es la primera que reconoce a las personas neurodivergentes. Asperger, autismo, tiene un artículo que los reconoce con capacidades como personas. Pero eso, lamentablemente, se cae con todo lo demás, porque todo tiene su pero. Boris hablaba de propiedad, derecho a propiedad. Hay un derecho de la vivienda. Nos dicen, todos van a tener vivienda. Pero nunca nos dicen que va a ser de nosotros. Habla de la tenencia. Por ende, básico, derecho básico del derecho civil, el uso, el goce y la disposición. Yo puedo usar para el fin que corresponda mi casa, gozar de los frutos, eso quiere decir que si yo arriendo, por ejemplo, mi casa, yo puedo gozar de la renta, más no disponer. Y la disposición, hablamos del dominio. Por tal motivo, yo no sería dueño de la casa. Y como dicen por ahí, de la casa entonces. Y si yo tengo dos o más propiedades, ¿qué va a pasar respecto a esas propiedades? Yo tengo derecho a la casa. Yo que no tengo propiedad, yo puedo decir, con todo respeto, hermano, usted tiene dos casas y que lamentablemente en una casa usted su señora, sus hijas, la otra casa no, porque yo no tengo. Y reclame de la finca. Por tal motivo, obviamente nos va a perjudicar ostensiblemente respecto a este punto. ¿Tenemos preguntas? ¿Sí? Ya. Sí, han preguntado varias cosas. Mucho ya una pregunta sobre el derecho preferente que ya se respondió. Y hay una pregunta que se repite 2 veces, que es con respecto a la pedofilia que podría provocar este derecho de identidad, que podría provocar el derecho de sexualidad, por así decirlo. Si podrían responder eso, por favor. Gracias, Katia. Respecto al tema de la pedofilia, es complicado el tema, es súper complicado, porque los tiempos van cambiando, es verdad. Hace 15 años, pucha, o más años, yo podría ver, mi mamá a mi edad tenía 3 hijos. Yo no tengo ninguno. Ella ya estaba casada. O sea, si vamos viendo, se casaban más jóvenes, tenían hijos, pero ambos eran jóvenes. O muchas veces tal vez se llevaban por 10 años, pero no estaba la maldad que vemos hoy en día. Este tema de la libertad y el derecho que van a tener respecto a la identidad sexual, discúlpame, me desconcentré un poquito, que van a tener respecto a la identidad sexual, nos dice que van a poder decidir sobre sus cuerpos, decidir sobre su sexualidad. O sea, en palabras simples, y como se dice coloquialmente, hablando sin tapujos. Yo tengo 12 años. Yo estoy descubriendo mi cuerpo, porque a esa edad se empieza a descubrir lo que es la sexualidad. Ay, me da vergüenza preguntarle a mi mamá, porque mi mamá es a la antigua. Me da vergüenza preguntarle a mi papá, porque mi papá es mi papá. Yo soy mujer, entonces me da vergüenza. Y a mi papá le va a dar vergüenza contestarme, porque es hombre y yo soy mujer. Y es verdad, y pasa mucho. Entonces, ¿qué hago? Le pregunto a mis amigas. Mis amigas generalmente no tienen buenos consejos. Entonces, ay, ya, es que, ¿sabes qué? Me está llamando la atención el tío amigo de mi papá.
¿Por qué? Porque es bonito, es como los hombres de las películas. Pasa, a esa edad uno tiene sentimientos por gente mayor que uno cree que está enamorado porque son los príncipes Disney. Entonces, si a mí me están diciendo, tú vas a tener derecho a decidir sobre tu sexualidad, sobre tu cuerpo, y viene ese príncipe Disney, 30 años mayor que yo, y me dice, ¡oh, si está linda mi chiquitita! ¡Hoy vamos a pasear! ¡Vamos, acompáñame! Y empieza a tocar otros puntos que por mi desarrollo biológico me va a causar placer. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Voy a ir y lo voy a acusar? O si me están diciendo, pero si tu cuerpo, tú decides. Ah, entonces ¿para qué lo acuso? Si es mi cuerpo, es mi decisión, si yo lo hago no lo hago. Y ese tío que me convenció que parecía príncipe de Disney, después termina siendo el brujo del cuento. Pero yo ya caí, porque a esa edad los niños caen, a esa edad los niños se les convence. Como decía Boris, se les convence con dulcecitos, con cariñitos, con sonrisitas, con el tío buena onda, la tía buena onda. Con eso se les convence a los niños. Y si más encima les vamos a estar diciendo que tienen la libertad de decidir, o sea, ya eres grande, decide tú, haces tú lo que quieras, ¿qué creen que van a hacer los niños? ¿Y cómo va a poderse castigar la pedofilia? Si el niño va a estar decidiendo. Aparte, usted tiene en consideración que estamos bombardeando a los niños por todos lados. Una palabra muy simple. Y puedo utilizar nuevamente mi palabra, terrorífica. Amor es amor. Por tal motivo, ya no nos estamos peleando que a mí, yo como hombre me gustan las mujeres o yo como hombre me gustan los hombres, sino que ahora yo tengo un espectro de lo que me puede gustar. Yo hago la guitarra, pero no me casaré con la guitarra, ¿ya? Aunque suele gustar, hay personas que lo han hecho. En otros países, sí, tenemos esa linda costumbre de copiar las cosas malas. ¿Quién me va a asegurar que el día de mañana, amor es amor, hijos, chicos, no vayan a intimar con una persona 30, 40, 50 años mayor? ¿Y yo qué voy a poder decir? Claro, uno como hombre, uno le da el enojo y quisiera matar a alguien que vaya a tocar a nuestros hijos, o sea, distintamente de la edad, ya sean bebés o mayores de edad, son sus hijos. Y si alguien le va a sobrepasar, uno como padre se le olvida lo cristiano que puede ser y sale el hombre que lleva el porque lo va a proteger. ¿Y qué va a hacer el día de mañana cuando amor es amor? Uno como adulto sabe, lamentablemente, cuando tiene maldad en la cabeza, sabe cómo acercarse a los niños, y si va con otra intención, uno sabe hacerle cosas bonitas, tal, esto es normal, esto es natural. Así que sí, estaríamos lamentablemente legalizando o autorizando la pedofilia. Porque estaría sancionada. Pero si el niño se presenta al tribunal y dice, pero si yo quería, yo tenía la libertad, ahí no queda juicio, ahí no va a quedar esa persona, porque no van a sacar el delito, lo van a dejar ahí. Sí, pero antes un comentario que hace la hermana Tamara, dice que en los colegios ya se está impartiendo las charlas de la educación no sexistas y no son dadas por profesores, sino que el mismo ministerio ha preparado a personas para dar las charlas bajo sus propias ideologías. Es un comentario que añadió nuestra hermana Tamara. Y una última pregunta que hace referencia a las prédicas en la calle. ¿Se va a poder seguir? ¿Habrá algo que lo impida? ¿Se va a poder seguir? Sí, es verdad, porque tenemos, y lo dice la nueva Constitución, tal cual lo leímos antes, vamos a tener la libertad igual de profesor contra fe, lugares públicos o privados. Ahí viene la palabrita que me gusta tanto, el pero. ¿Qué pasa con el pero? Nos dice, ustedes lo pueden hacer sin ninguna limitación, pero el artículo siguiente a ese, que en realidad no sé si va a continuar así, no sé si va a continuar en la misma posición, nos menciona que cuando las personas se expresen libremente, si esto afecta a terceros, tienen que tener la sanción correspondiente. No nos dice cuál es. La Constitución actual nos dice que si uno acusa de delito a una persona, por ejemplo, y ese delito es mentira, es una calumnia. Y tiene una consecuencia, que está en el Código Penal. La injuria, o sea, por ejemplo, el pastor de esta iglesia se roba la plata.
Eso es una injuria. ¿Por qué? Porque él podría llevarse la plata para él sin ningún problema. Eso va a depender de su estatuto. Pero a lo mejor que lo estaría dejando mal públicamente con otras personas. Eso es una injuria. Nos lleva a un delito de por sí. ¿Ya? Pero la nueva Constitución no nos dice eso. Nos dice que le afecta a otra persona. Cuando yo predico en la calle, yo ahora, con Boris, cuando preparamos esto, fuimos como bien, lo leímos varias veces. Oye, ¿y esto no le molestará a alguien? ¿No habrá alguien tal vez que apoye esto otro? ¿Cómo toco este tema que es tan delicado? ¿Cómo lo hago para no ofender a alguien? Después le pregunté a mi pastora, que es mi madre, y me dijo, pero si la palabra de Dios es una, si lo ofende a una persona, es porque lo ofende. Si tú estás hablando con lo que lo estás comparando con la base bíblica, y si lo ofende a otra persona, ya no es problema tuyo. Es problema de la otra persona que no tiene sus principios como corresponde. Y ahí fue como, ok, ya, puedo explicarlo mejor. Pero si yo esta misma charla la saliera a hacer en la calle, lo más probable es que me acusaran de homofobia. Que me acusaran de homofobia, ley Samudio. Y si eso está pasando hoy, imagínate cómo serían las consecuencias el día de mañana cuando nos hablen solamente de consecuencias. De que vamos a tener la responsabilidad. ¿Y cuál es eso? Nadie sabe. ¿No lo explicaron? Ahora, puede sonar brutal. A mí me gustó utilizar barba. Póngase en el caso hipotético, o sea, se ha aprobado esta nueva Constitución y mi pastor se pone a aplicar. Los hermanos se tienen que afectar. Un caso, insisto, irrisorio. Ya irrisorio. Pero yo voy a sentir ofendido porque a mí me gusta la barba. Entonces yo voy a tener eso. Y no solamente voy a tener eso, sino que además lo denuncio. ¿Para qué? Para que vengan y cierren la iglesia. ¿Pueden hacerlo? Pueden hacerlo, porque no se establece una sanción específica. Y como no se establece una sanción específica, da nuevamente el famoso saco roto, el cual para nosotros que nos gusta este término, el saco roto, cualquier cosa puede ingresar ahí. Cualquier cosa, desde desde arriba con las cámaras, me pide disculpas públicas, básico, por ejemplo, o ya internamente, pucha, aquí ya nunca más digo de la barba, por ejemplo, o hasta que sale la iglesia. Y además me tienen que indemnizar porque yo me sentí ofendido porque me gusta usar barba, porque me quiero parecer a mi líder. Entonces, claro, respecto a lo mismo de la explicación en la calle, ya, lo vamos a poder explicar respecto del pecado. Sí, si bien la Biblia dice, ama a tu prójimo, ama al pecador, pero obviamente no ames el pecado, si uno tiene que ser un ejemplo para los demás. No hagas lo que él está haciendo, quieres saber que yo te amo, pero este es mi camino y lo quiero compartir contigo. ¿Cómo le voy a decir el día de mañana que lo que esa persona está haciendo está mal? O ya, no seamos tan extremistas, nuevamente, ejemplos irrisorios que me encanta dar. Dios creó a Adán y Eva, un hombre y una mujer. Es tan básico lo que establece la Biblia. No estamos condenando a nadie. Y que vino la serpiente, le habló lindo a la mujer, ella comió del fruto prohibido, le dio nombre. Insisto, volviendo a lo que hemos señalado en toda esta conversación, yo hago la serpiente y yo me casé con una serpiente. Por ende, esa aplicación a mí me ofende. Mire, un ejemplo totalmente irrisorio, burdo, y que por esa aplicación tan básica que no está en teoría, pero a nadie, la pueden cerrar en la iglesia. Entonces, es garrafal. No le vamos a cambiar porque toda la aplicación de la calle está pensando. Actualmente, la protección al medio ambiente se encuentra consagrada en el artículo 19, número 8 de la Constitución, ¿ya? Como derecho. No como derecho a la naturaleza, sino como nuestro derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. No solamente contaminación en cuanto a las poluciones que uno respira, sino que también sonoras. La nueva Constitución le da derecho a la naturaleza. También tiene respecto al medio ambiente. Haciendo la comparativa y pensándolo, una dedicación a la calle podría ser contaminación sonora. Podría ser. ¿Por qué? Porque usted va con su guitarra, con los panderos y canta y alaba al Señor con micrófono en la calle. Entonces el vecino que vive en la casa que justo usted se va allí, podría decir, ¿es contaminación? Contaminación sonora. Está afectando los derechos a la naturaleza. ¿Y qué van a permitir? Si por un lado tenemos nuestra libertad religiosa y por el otro el medio ambiente y los derechos de la naturaleza.
Tenemos ya dos derechos acá, uno aquí. Entonces, ¿qué van a preferir? Y eso, lamentablemente, tampoco nos da seguridad, porque una nueva constitución es cambiar todo desde el principio. Toda ley que no se ajuste a la nueva constitución va a desaparecer, así de simple. Y nadie le puede decir lo contrario. Porque este librito es la norma fundamental. Está en la cúspide. Todas las demás leyes hacia abajo son aquellas que se tienen que someter a esto. Si esto dice que el cielo es rojo, todas las leyes deben decir que el cielo es rojo. Y si alguna no lo dice, se tiene que eliminar. Entonces, todas las leyes que nosotros tenemos hoy en día, esto no lo tengo aquí, ¿no? Se habla aquí por esto se sale la luz. ¿Ven las portadas? ¿Qué les hace sentir esta portada? Esta portada es la que está ahora para la nueva constitución. ¿Qué les hace sentir? Viendo las analizando a simple vista. Yo también creo como división, como que somos todos distintos grupitos. En esto, un solo color y el escudo de Chile. Nada. Y el nombre, Constitución Política de la República de Chile. Entonces, todas las leyes que nosotros tenemos ahora, que nos permiten salir a la calle a predicar, que nos permiten tener nuestras iglesias, tener nuestros cultos, hacer vigilias, hacer congresos, el día de mañana podrían desaparecer. Si es que no se ajustan a esa nueva constitución. ¿Sabe? Como lo digo yo estaba mirando desde sobre esto, yo creo que estamos sonados. El gobierno preparó un caos. El gobierno preparó un caos en el sentido que obligó ahora a que todos tengan que votar el cuarto, todo. Incluso quiere bajar la votación de 18 a 16 años. Nuestra juventud, tanto en la iglesia, en el mundo, en todos lados, está marchando por sus propios ideales. Entonces, no están sujetos a eso. Ahí van a aprobar esto, y eso es lo que está pasando. La Dios dice que el próximo día va a ser como Sodoma y Gomorra. Al final, acá va a ser toda una permisión en el sentido que en nuestro país una persona se casó a sí misma, toda la gente se casó a sí misma, y entonces se queda toda la vida porque se casó con una misma, y eso legalmente es un mal. Otro se casó con una planta, otro se casó con un perro, y eso, el derecho al amor, a la propiedad, al ser musulmano, y eso viene para acá. En Italia, un joven de no sé si 20 años se casó con una anciana de 80 años, 90 años. El presidente de Francia se casó con la profesora que no se manda. Entonces, eso viene. Nosotros como iglesia, a nivel general, no somos capaces después de lo que ustedes hacen, correr y hablarlo a nuestro hijo, a nuestro hijo, y hacerlo como ir captando cosas. La verdad que si no va a ser ahora, va a ser después, pero vamos a recuperar. Entonces, eso es verdad. Y de hecho, yo estoy en varios grupos que hacen charlas. Hemos hecho varias charlas por Zoom y todo. Y cuando empezó todo esto, yo también estaba con eso. Y de hecho, llegó un momento en que alguien me dijo, mira, como tiene miel país y tú votaste por él. Y yo dije, sí, pues, aprobé la otra. Va a aprobar el matrimonio homosexual. Y tú votaste por él. Yo dije, yo voté por él, porque cuando él prometió esta campaña, fue el único que prometió no hacerlo. Ni conciencia está tranquila. O sea, yo no tengo ninguna cuenta que arregle ese aspecto, porque a mí me mintieron, a mí me engañaron. A mí vino un hombre y me dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a aprobar esto, no voy a aprobar esto otro, voy a apoyar al pueblo cristiano. Entonces, ¿qué hice yo? No te voy. Porque le creí lo que él decía, y era el único que lo decía. Luego que se quedó vuelta la tarjeta y el diputado. Lo mismo pasa con el tema de la constitución, el tema de la nueva constitución.
muchos jóvenes no conocen los temas que están estudiando. Si hacen la comparativa, y de hecho uno ve, hay muy pocos jóvenes que leen, o sea, veamos la diferencia en tamaño. Esta es el triple de esta. Y eso que son los compatriotas. Entonces, un joven, 16 años, va a leer para hacer la comparativa a ambos libros, no lo va a hacer. Hay que explicarse. Hay que ver con lo que a ellos les agrada, con lo que ellos quieren para el futuro. Ellos quieren ser emprendedores, esta nueva constitución no se los garantiza. No se los garantiza porque les está garantizando solamente que el Estado va a ser el proveedor, que el Estado va a ser el que vea el tema de las pensiones, como decía Boris. Vamos a terminar con un sistema de reparto, en la cual la fuerza laboral joven va a tener que pagar la pensión de los jóvenes mayores. Si sacamos la cuenta, los porcentajes de mujeres, o sea, las mujeres hoy en día deberían estar teniendo el porcentaje 2.6 hijos cada una. Perdón, 2.3 hijos cada una. Y están teniendo 1.6. Entonces, ¿vamos a poder mantener el sistema? Cuando yo trabaje y yo cotice que soy joven, va a ser para darle a mi padre y a mi mamá de mis cotizaciones. O sea, si no me alcanza el sueldo hoy en día, ¿qué les hace pensar que mis cotizaciones va a poder mantener a mi mamá, mi papá, mi abuelo y mi abuelo? Porque ellos están viviendo más rápido. Y cada vez somos menos jóvenes. Y me incluyo en el saco porque yo estoy justo en la mitad. Imagínense, tengo 31 años y se me empecé a trabajar hace como 3 años. ¿Cuántas cotizaciones voy a tener? En comparación a alguien que trabajó desde los 18 años, tengo que tener exactamente la misma pensión que esa persona que se sacó la UIRE desde los 18 años. O mejor, me quedo en mi casa, de su cruzado, y que esa persona se levanta a las 5 de la mañana para trabajar todo el día. Tenemos que encontrar el punto que los jóvenes se llamen la atención, que los jóvenes quieran. Porque ellos lo quieran, es verdad, ellos se ponen en la calle a buscar. ¿Por qué? Porque es una disciplina para los abuelos. Pero no lo hacemos. Y no lo vamos a ver en esta nueva constitución. Entonces, tratar de convencerlos atravesándoles la información, cuando vimos en la que le damos a poder para que la pudieran comprender mejor también, y poder explicarla a sus familiares y a sus cercanos, para que aterricemos esa información. Porque tenemos nuestros principios cristianos. Nosotros luchamos por nuestros principios cristianos. Dios nos manda a evangelizar la tierra. Dios nos manda a pelear por el evangelio. O sea, si usted dice, chuta, que yo sé que va a salir la prueba, yo también sé que va a esperar que salga la prueba. Pero no voy a dejar de hacer nada para intentar conquistar también un poco más. Ahora bien, mis vecinos conocen mi postura política y ellos, la mayoría de ellos, siendo de izquierda, van ahora por el rechazo, porque ellos entendieron que al fin y al cabo, como les dije, todos queremos mejores pensiones, todos queremos un mejor sistema de salud, una mejor educación, pero ellos entienden que lo que le vendieron, y literalmente lo que le vendieron, fue uno, porque al final todo eso es. Segundo, una comparación muy rápida. La Constitución actual habla de que la Constitución asegura que todas las personas son iguales y respecto a nuestros derechos fundamentales, artículo 19, del número 1 al número 26. Un montón de derechos. Religión, educación, medio ambiente, el debido proceso, es el número 3, por ejemplo. Pero en el proyecto de la nueva Constitución habla del Estado, o sea, ni siquiera la persona es lo importante. O sea, ustedes que no son importantes, es el Estado. Y él le va a garantizar sus derechos. Acá, en la Constitución establece que ya son mis derechos. A mí no tiene que venir nadie, ni un Estado, ni usted, ni mi profe, nadie dice nada, usted tiene derechos, porque ya está el consuelo. Acá no, es el Estado que tiene que velar por esos derechos. Y si el Estado el día de mañana considera que ya no nos va a velar, no nos va a recordar, vamos a la FIFA, ¿no llaman? Y perdón, realmente vamos a ir a la FIFA. Por tal motivo, es la persona y la familia como núcleo fundamental de la sociedad hoy en día. Con el nuevo proyecto de la Constitución ya no tenemos eso. Es el gobierno, el gobierno, el gobierno, el gobierno y el gobierno. Por tal motivo, todo lo que salga del gobierno, lo que no esté dentro de sus doctrinas, de su visión y misión, está fuera. Todo para el Estado, todo para el Estado, nada fuera del Estado. Un principio de la vigente común. Ahora, esto es un borrador, pero ¿qué es lo que viene
Ahora está en la comisión de armonización, que quiere decir que lo que ya está establecido ahí, eso es. Lo que la comisión de armonización tiene que hacer es ordenar armónicamente, se supone, los artículos. Por ejemplo, este artículo va, no sé, el artículo 2 va con el artículo 450, entonces ya, en vez de ir en el 450 va a ser el artículo 2 con el artículo 3. Tienen que ordenarlo. Respecto el orden. Exacto, para que sea más entendible. Más, exacto, más no puede ingerir respecto de lo sustancial, de lo que ya está establecido. Tiene que para ir aclarando y ordenando. Es todo lo que tiene que hacer y todo lo que puede hacer la Comisión de Armonización. Pero eso ya es. Por ende, si hablamos que tenemos derecho al ocio, derecho al ocio, derecho al ocio. Ya voy a la cancelada, ¿cómo que el derecho al ocio? Dígame. ¿Qué pasa si ahora sale el rechazo? Pongamos en el caso. Sale el rechazo el 4 de septiembre. ¿Qué ustedes que tienen más? ¿Qué piensan que va a pasar? Habría dos posibilidades. Por lo que yo digo. Dos. No, esa es la tercera, pero después. Hay dos posibilidades. Una, que la gente entienda que el Congreso son los que tienen que hacer las leyes. Y a través de las leyes pueden modificar lo que tenemos. ¿Ah? No, es como si Se mantiene el Senado. Exacto. Se mantiene el Se mantienen Senado. ambas cámaras. Y es importante que se mantenga el Senado. Muchos dicen, no es importante. En estos momentos es importante. Porque las normas transitorias ya están escritas. Las normas transitorias lo que van a hacer es tanto con las instituciones y todo, sin que se haga trabajo con la Constitución, qué pasa con los cargos ya elegidos, porque estamos relacionados con un periodo presidencial. Y dice, por ejemplo, una de las normas transitorias, que el presidente tendrá un plazo de, no recuerdo si son 18 o 24 meses, para pasar todas las atribuciones, derechos, bienes, servicios, etcétera, que tenga el Senado a la Cámara de Diputados, que va a ser el Congreso de Diputados, diputadas y diputados. Va a pasar todo al momento de que se apruebe, no antes. Si se rechaza, mantenemos el Senado. Y es importantísimo que lo mantengamos, porque hoy en día el Senado va a enfrentar eso, pero inmediato al gobierno. El Senado hoy en día es la oposición. En la Cámara de Diputados no tenemos mayoría. En el Senado sí. Boris dijo, el presidente Boris, dijo que aunque no se apruebe la nueva constitución, sí o sí tiene una referencia a la ley que están haciendo. Pero hoy en día podríamos salir de esa ley, porque tenemos mayoría en el Senado. Entonces, cuando haga la votación, no va a tener los votos necesarios. Pero si eliminan el Senado, va a tener los votos necesarios para hacer cualquier proyecto de ley. Entonces, es muy importante. Muchos dicen, no, pero se están gastando millones. Sí, es verdad, gastamos millones de repente para que vayan a dormir a sus asientos. A mí me pagaron eso por dormir. Pero en estos momentos necesitamos esos votos de oposición para que no salgan estas leyes que tanto perjudican al pueblo cristiano, porque nos perjudican sí o sí. Entonces, si no sale la prueba y gana el rechazo, tienen, como decía Boris, varios días. No tengo, ¿sabes? Entonces, una vía es que la gente entienda, de una vez por todas, que no es la Constitución la que nos perjudica, sino que son las leyes y los políticos. Y ojo, da lo mismo si eres de izquierda o de derecha. Ellos por arriba, o sea, para nosotros, ellos se odian, pero internamente ellos se aman. Sus hijos van a los mismos colegios, carretean todos juntos, básico, ¿ya? Entonces, una opción política que nosotros entendamos y le empezamos a exigir al Congreso, a los diputados por los que votamos, a los senadores, a los alcaldes, a todo el mundo, que hagan la pega donde eventualmente se les contrató, ¿ya? Porque en teoría ellos trabajan para nosotros, por eso nosotros podemos exigirles que hagan la pega. Esa es una opción. La otra opción es que obviamente van a tratar de buscar una nueva vía, van a aumentar las revueltas porque van a tratar por intermedio de la fuerza. O sea, hoy en día lamentablemente sacar una pistola y tú quieres una constitución y no puedes decir que no, porque te están apuntando, porque si no te van a matar. Entonces está esta otra nueva vía. Lo que tenemos que hacer, primero, nosotros como cristianos, uno, aferrarnos más a Dios, orar más. Segundo, informar a nuestra gente. Esposas, esposos, hijos, todo el mundo. A primos, hermanos, qué sé yo. También a la congregación. Informarles que el problema
Todos tenemos el mismo problema, izquierda y derecha. Todos tenemos el mismo problema, pero el problema no lo va a cambiar una nueva constitución. Porque aparte de la cantidad de millones que estamos votando, que podemos haber inyectado a la salud, a la educación, mejoren las calles. Mejoren las calles. Ah, si tú quieres vivir en un espacio público lindo, bueno, ponle pastitos, regalos, y toda esa cantidad de millones grotescos que votamos con gente, lamentablemente gente no preparada, porque la mayoría de los que están haciendo este proyecto es gente no preparada. El pueblo popular no está preparado, o sea, no. Ni siquiera mucho era el activista político. No era el pueblo. Todos pensaban que era la señora Juanita del negocio que iba a escribir la constitución por sus ideas creativas. La mayoría era todo ideologizado, las personas que están ahí. Hay alrededor de 5 abogados que van a dejar la constitución de verdad, que va a dejar de verdad, saber los principios constitucionales, cuántas constituciones van a existir, en qué se basan. Ahora 5. Todos los demás no lo manejan. Y por lo menos tuvieron que contratar como un montón de Asesores. Ahora, el problema no es solamente asesores, o sea, yo no me manejo tanto la constitución como mi socia. Entonces, si yo hubiera salido electo, por ejemplo, cuando hice mi campaña, y hubiera salido electo en vez de contratar a mi socia, contraté a mi novio, es mi novio. Con el respeto y el debido respeto que ella tiene. Ella es especialista en otras cosas, en otras áreas que no es precisamente el derecho. ¿A usted qué le interesa? Ah, que es bonita, que hace bonita pareja, o necesitan a alguien que realmente sea una cabezona, perdón, una cabezona que sabe que la norma que vaya a redactar nos vaya a ayudar, nos va a perjudicar. Entonces, ¿qué pasó? Que empezamos a contratar asesores versus asesores, y eso es lo que lamentablemente la gente no se ha dado cuenta. O sea, si quieren una nueva constitución, ok, pero que sea manifestada, no que sea impuesta, porque fue un grupito armado, que eso fue lo que pasó. Si usted quiere una nueva constitución, genial, pero vean y busquen a la persona que lo vayan a redactar, que lo vaya a representar a usted, a usted, a usted. Eso fue lo que no pasó. Por tal motivo, las propuestas que se hicieron en su oportunidad no fueron rechazadas. Es algo tan básico. Que en mi casa, que la constitución me asegure, permiso, que el borrador, me asegure que mi casa sea mía. Y yo realice la compraventa, se realiza la escritura de compraventa en la notaría, que me paguen, que vaya al profesor de bienes raíces, lo inscriba y el pasador me entregue un documento que diga la casa es suya. ¡Pum! No, hoy en día no me garantiza eso. No sé si tienen más preguntas, igualmente ustedes conocen a Boti, yo les puedo dejar mi número de teléfono para que puedan consultar por WhatsApp, no tengo ningún inconveniente en responder cualquier duda, pero ya para ir terminando, porque ya llevamos como 2 horas. No pasa nada. Me va a asesorar, me está esperando allá afuera. Así que cualquier duda que tengan, muchas gracias por las preguntas en todo caso, estamos dispuestos a responder. Próximamente se realiza una charla, también lo haríamos por Zoom, y al momento de hacerlo por Zoom voy a buscar a mandar el link y ahí también podrían hacer sus preguntas, cosa de que no queden con ninguna duda y puedan explicar esto por lo que nos afecta, porque de verdad que nos afecta como pueblo de Dios. José.